Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Eres manantial de vida, eres luz, sabiduría. Eres Padre omnipotente, eres Dios magnificente. Por toda tu grandeza, por todas tus proezas, por tu misericordia, tu nombre exaltaré. Porque eres mi amigo, yo siempre en ti confío, con toda mi alegría te alabaré. Dame tu misericordia, Padre, con tu amor y gloria. Hazme seguir tu camino, líbrame de mis enemigos. Por toda tu grandeza, por todas tus proezas, por tu misericordia, tu nombre exaltaré. Porque eres mi amigo, yo siempre en ti confío, con toda mi alegría te alabaré. ¡Hey! Por toda tu grandeza te alabamos, Señor. Por toda tu grandeza te alabo yo, Señor. Eres manantial de vida, eres luz, sabiduría. Por toda tu grandeza te alabo yo, Señor. Pueblos todos batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Por toda tu grandeza te alabo yo, Señor. Porque eres mi amigo, yo siempre en ti confío, Dios. Por toda tu grandeza te alabo yo, Señor. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás mi Dios. ¡Aleluya! Seguimos compartiendo el Evangelio de Juan y estamos ahora en el capítulo 5. Voy a estar compartiendo los versículos del 1 al 9, donde ahí nos está hablando del paralítico de Betesda, y nos dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy,
otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Notamos en primer lugar que dice la palabra de Dios que después de estas cosas, versículo 1, es decir, no transcurrido mucho tiempo del ministerio del Señor Jesús que estuvo allá en Galilea. Había 3 fiestas de guardar y una de ellas era la Pascua, otra era Pentecostés y otra la fiesta de los tabernáculos. Algunos comentaristas dicen que era la fiesta de la Pascua, otros dicen que era la de Pentecostés. No se pone muy bien de acuerdo, puesto que la palabra de Dios dice una fiesta de los judíos. Pero sin embargo, cada una de estas 3 fiestas, todos los varones judíos adultos mayores de edad, que vivían a menos de 25 kilómetros de Jerusalén, tenían la obligación de ir a esta fiesta. Como nos dice aquí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y recordamos que el Señor Jesús vino también a cumplir la ley. Es por eso que Él también vino a esta fiesta que había aquí en Jerusalén. Y vamos a ver cómo el comentarista Juan, el evangelista, nos va narrando en estos primeros versículos lo que está aconteciendo. Nos dice el versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. No lo lejos de la puerta de las ovejas, así llamada probablemente porque por ella pasaban muchas ovejas que seguramente se llevaban al sacrificio del atrio del templo. Había allí un estanque. Popularmente a este estanque se le conoce con el nombre de Betesda, como dice la palabra de Dios, que significa casa de misericordia, o lo que es en arameo significa casa de olivo. Nos dice también la palabra de Dios que tenía 5 pórticos o columnas cubiertas donde podían descansar los enfermos y protegerse de las inclemencias del tiempo, bien fuese del sol, bien fuese de la lluvia o del frío. Lo cierto es que había 5 pórticos allí. Los versículos 3 y 4 nos están diciendo que allí yacía una gran multitud de enfermos. Allí había ciegos, cojos, paralíticos, de toda clase. Solamente dice aquí unos cuantos, pero seguramente que había muchas más personas que estaban allí y estaban enfermas. Al igual que este estanque de Betesda en Jerusalén, había varios estanques. No era solamente esto. Dicen algunos historiadores que se cree que se usaban estos estanques para lavarse las personas, no para que lavara el ganado ni bebiese el ganado, no, sino para que se lavasen las personas. Ahora bien, se cree que este estanque de Betesda era usado solo para los enfermos, exclusivamente, solo para aquellas personas que estaban enfermas. Podemos ver ahí como aquellos que eran estrictos con la ley, cómo se iban ellos a bañar o cómo ellos iban a estar en un lugar, en un sitio donde había enfermos, se iban a lavar allí, en un estanque. No podían hacerlo, así que dejaron, parece ser, este estanque de casa de misericordia para exclusivamente los enfermos. De ahí su nombre de casa de misericordia. Porque dice que un ángel del Señor descendía en cierto tiempo en el estanque y agitaba el agua. Sin embargo, esta explicación que está aquí, hay muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque estas contradicciones que hay aquí, específicamente en estos versículos que acabo de leer, porque un ángel del Señor descendía de cierto tiempo en el estanque y agitaba el agua, vemos que esta explicación no se encuentra en los manuscritos más antiguos que puedan haber. Es decir, que parece ser que esto fue traducido o puesto posteriormente, quizá por el comentarista, el exegeta que estaba escribiendo las escrituras, pues para completarlo o porque le pareciera que quedaba mejor, pues puso esto, que era un ángel del Señor que descendía de cierto tiempo en el estanque y agitaba el agua. Sin embargo, vamos a ver cómo los comentaristas dicen otra cosa.
Versículo 1 dice que había una fiesta de los judíos, una fiesta. Debido al fervor de la fiesta religiosa, y todos sabemos lo que pasa cuando hay una fiesta religiosa, que hay mucha muchedumbre, que hay mucha agitación de personas. Se creen, dicen los comentaristas, que todos los enfermos esperaban una señal para meterse en el estanque y ser sanados. Es decir, en otras palabras, ellos estaban esperando ahí una señal, un momento en el cual esa agitación religiosa o espiritual llegaba al crisma, llegaba al momento exacto en el cual se creía que era quizá el día, la hora o el momento. Es lo que nosotros podemos comparar en el día de hoy. Por ejemplo, la fiesta que se hace, por ejemplo, en el Rocío, en Huelva, cuando van allí los rocieros y están esperando sacar a la Virgen, y bueno, aquello cada vez se va enardeciendo, cada día más, el ardor va subiendo más, la gente empieza a llorar, cada vez aúba más, y precisamente los nativos de allí son aquellos que saltan la verja, pero nadie sabe la hora, ni el minuto, ni el momento. Todos están esperando ese momento. Eso es una comparación que estoy poniendo. Parece ser que aquí ocurría más o menos algo parecido, que estaban esperando estos enfermos, esperaban ese momento en el cual era el momento sublime, en el momento en cual se veía pues más personas que venían de todas partes, de todos los países, y venían al templo y venían a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y ahí sabemos que solamente se podrían escuchar, no como cada día, sino en esos días muy especiales de la fiesta, se podrían escuchar quizás cánticos espirituales, alabanzas a Jehová, alabanzas al Señor, danzas, y vemos ahí como la persona estaba más, dijéramos, más recogida espiritualmente. Es decir, que era el momento propicio en el cual las personas, estos enfermos, parece ser que tenían más fe, ya por ver a las personas, ya por estar ahí todos juntos. Y todos sabemos que Dios obra muchas veces y lo hace precisamente cuando ve en las personas fe. Pero de ahí no quiere decir que descendiese un ángel, como he dicho antes, y que moviese las aguas, las agitara y el que el primero entrara. Entonces estamos haciendo ahí un Dios que es un Dios legalista, el que primero entre, los demás nada. Por eso dicen los comentaristas que es muy posible que esto fuese añadido. Nótese que en su ministerio al Señor Jesús, cuando visitó Jerusalén por vez primera, Él fue al templo. Él estuvo allí, como nos dicen Juan 2, 13 y 14. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Todos sabemos lo que Él hizo cuando llegó por vez primera en su ministerio, ya ejerciendo el ministerio, y cuando vio la atrocidad que estaban haciendo aquellas personas. Él dijo que la casa de mi padre la habéis convertido en cueva de ladrones. Ellos la habían convertido con sus mercaderes, con su cambista, es decir, allí venían de todas partes del mundo, venían personas. ¿Y qué era lo que pasaban? Traían sus monedas y su moneda muchas veces traía la efigie grabada de dioses, claro está. Ellos no podían hacer ninguna ofrenda ni podían comprar allí absolutamente nada, porque en el templo no permitían ninguna imagen de ningún dios ajeno que no fuese Jehová, el Señor. Por tanto, hallamos ahí que los religiosos de aquel tiempo, los que gobernaban como eran los sacerdotes, los ancianos, pues tenían, en cuanto a estas fiestas, pues tenían, se puede decir, buenas ganancias, ya que ellos sacaban un buen provecho, ya que el terreno que ellos tenían, que les daban a los cambistas, que les daban a los que vendían los animales para que los sacrificaran, ellos cobraban el metro cuadrado. Es más o menos lo que se hace hoy en día en cualquier ayuntamiento de cualquier lugar cuando una persona pone una parada, un mercadillo, que le cobran los metros cuadrados. Pues exactamente igual ellos hacían cada día. Por tanto, allí había una buena ganancia. Por eso el Señor dijo
que la casa de mi padre la habéis convertido en cueva de ladrones. Y notamos que él fue allí. A estas personas fue al templo, donde supuestamente debían de estar aquellas personas que estaban completamente dedicadas al Señor, personas santas, personas que obedecían al Señor en todo momento. Sin embargo, nos damos cuenta que no era así, ni mucho menos, que ellos imponían leyes a los hombres que ni ellos mismos las podían soportar. Y también sabemos cómo el Señor Jesús se enfrentó muchas veces allí en el templo y en distintos lugares de Jerusalén con estas personas que se decían a sí mismos ser perfectos, cumplir la ley, etcétera, etcétera, y sin embargo dejaban mucho que desear. Así que el Señor fue primeramente a la casa de su padre. Pero en la casa de su padre, ¿qué es lo que pasó? Halló que era una cueva de ladrones y fue rechazado por aquellas personas que estaban allí, que tenían supuestamente esa autoridad para recibir al Mesías, al Hijo de Dios. Sin embargo, no le recibieron. Esa fue la primera visita que él hizo. Pero ahora vemos que en la segunda visita, él va al estanque de Betesda, directamente. ¿Por qué? ¿Por qué va allí? Vemos que él cuando fue al templo por vez primera, él halló a aquellos que pensaban que no tenían sanidad absolutamente de nada, que eran perfectos, que estaban, sanos completamente, que no tenían necesidad ni de sanidad ni de que le enseñasen nada. Sin embargo, aunque físicamente estas personas estaban, quizás, algunos o casi todos, estaban bien, estaban sanos, espiritualmente tenían necesidad de sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque ya rechazaron al Hijo de Dios. Es por eso que ellos estaban espiritualmente enfermos. Y muchas veces se dice quiero sanidad para mi cuerpo. Sí, bueno, orar y pedir sanidad por las personas. Pero en primer lugar siempre es mejor pedir la sanidad espiritual. Por eso antes de que una persona reciba esa sanidad, es bueno que reciba a Cristo en su corazón. Dios puede obrar como Él quiera porque Él es soberano y Él puede hacerlo y conoce los corazones y Él sabe cómo está preparada esa alma. Pero es bueno enseñarle que primero debe de aceptar a Cristo en su corazón, ya que es el único Él que puede sanar su alma y su cuerpo también. Por tanto, vemos que ahora Jesús viene a aquellos que tenían necesidad física, los ciegos, los cojos, los paralíticos. Estos enfermos estaban mostrando de alguna manera las miserias humanas causadas por el pecado. Podemos imaginarnos cómo debía de sentirse el Señor Jesús cuando fue por vez primera a la casa de su padre, al templo, y ver que la habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Cómo debía de sentirse su corazón? Pero ahora aquí a llegar al estanque de Betesda, a la casa de misericordia, y ver allí todas estas miserias humanas producidas por el pecado, podemos imaginarnos cómo debía de sentirse el corazón del Señor Jesús a ver tantos enfermos, tanta miseria, tanta desesperación allí. ¿Cómo debería de sentirse? Jesucristo no es ajeno absolutamente a nada. Aunque hoy en día los hombres dicen que porque Dios no para las guerras, que porque hay hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también muchos de nosotros, también quizá antes de conocerle a Él, también lo decíamos. Pero ahora, sin embargo, al conocerle, sabemos que Dios tiene un plan para cada cosa y cada persona en su momento. Y no se va a alterar ese plan. Y va a llegar un día en el cual en la tierra reine la paz. Y Él gobierne esta tierra, porque Él la ha creado y es suya. No la va a dejar ahí, para que cada vez haya más injusticias, haya más guerra, más miseria, más hambre, más enfermedades, producidas precisamente por el pecado. En los versículos 5 y 6, hallamos aquí que dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y nos dice que había allí ese hombre que llevaba ya 38 años. Hallamos en este versículo a este hombre ahí, 38 años enfermo.
Tal vez este hombre estaba algo aparte de la multitud de los enfermos. Quizás estaba en un rincón, a un lado, quizás no estaba en primera fila, sino que estaba allí en un lugar apartado, debido a que nadie le podía ayudar a meterse en el agua y ser de los primeros o ser el primero. Ahora bien, ¿cuál era la principal preocupación de este hombre? ¿Cuál era? ¿Era lo monetario? No. La principal preocupación que tenía este hombre era su enfermedad. Y nada más. En su mente no había nada más que eso, su enfermedad. Por tanto, Jesús va directamente a lo que realmente le preocupaba al hombre, su enfermedad. El Señor Jesús vemos que en muchos relatos, tanto en el Evangelio de Juan, como en Lucas, como en Marcos, como en Mateo, vemos que Él va directamente, como se suele decir, al grano, que no pierde el tiempo. Y aquí lo vemos que va directamente también a la preocupación, a la ansiedad que tenía este hombre, que era su enfermedad. Es por eso que Él le dice, ¿quieres ser sano? Puede parecer aquí esta una pregunta que sobraba. Vaya pregunta que le hace, ¿quieres ser sano? Y lo estás viendo ahí en el suelo, ¿verdad? Pero nótese que el hombre llevaba 38 años ya. Casi a lo mejor que había perdido toda la esperanza de sanidad. ¿Nos podemos imaginar 38 años en un lecho sin poder moverse? Solamente aquellas personas que lo pasan es los que lo saben. Y podemos imaginarnos cómo debía de sentirse esta persona, viendo año tras año que era imposible el poder meterse el primero en el estanque. ¿Cómo debía de sentirse esta persona? Con la pregunta que Jesús le hizo, nos muestra que Jesús es la esperanza viva. Aunque este hombre ya podía tener, y de hecho casi, a lo mejor, tenía ya una esperanza muerta. Jesucristo es nuestra esperanza viva. No solamente para la sanidad física, sino absolutamente para todo. Él es nuestra esperanza viva. A continuación los versículos del 7 al 9 dicen así: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. El hombre le da su explicación a Jesús, pero nótese que no dijo, me está pidiendo algo imposible. Él le da su explicación, Señor, llevo ya 38 años aquí, ¿cómo yo? Es que yo ahora voy a coger el lecho en el cual yo he estado 38 años acostado. Si es el lecho el que me lleva a mí y no yo al lecho. Para él era imposible esto. ¿Cómo dices tú ahora que yo tome y ande? ¿Sabes? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero solo el hombre debía de depositar algo en el Señor Jesús. Algo que quizás le quedaba, porque vemos que Él no puso ninguna excusa. Vemos que Él no dijo, déjalo ya o te estás riendo de mí o cualquier otra cosa. Sino que Él quizás con esa poquita de fe que aún le quedaba, Él depositó su fe en el Señor Jesús. Depositó la fe en aquello que le decía, anda, toma tu lecho, anda y vete. Algunos comentaristas toman este pasaje también como una alegoría. Una alegoría, sí. El hombre representa al pueblo de Israel, como estaba el pueblo de Israel en ese momento, imposibilitado, sin poderse mover, y así llevaba ya mucho tiempo. Esto también nos muestra cómo se encuentra el hombre en el día de hoy, el cual no tiene a Cristo en su vida. Cuando digo el hombre estoy diciendo la mujer también. También nos dice que representan los 5 pórticos, los 5 libros de la ley. Por tanto, vemos que estos 5 pórticos
la gente yace enferma en esos pórticos y la ley podía diagnosticar el pecado que tenía el pueblo de Israel y que no era curado. Puede revelarle al hombre su debilidad, pero no remediarla. La ley, como los pórticos, acoge a las almas enfermas, pero no puede darle la salud, en absoluto. Yo recuerdo hace muchos años, en el trabajo donde estaba trabajando en un lugar, que había un jefe y decía que solamente con hacer la ley, los 10 mandamientos, que con eso ya era suficiente. Claro está que el hombre no entendía absolutamente nada de la palabra de Dios, porque la ley no puede absolutamente hacer nada por nosotros. La ley es por obra y si fallamos una cláusula de la ley, si cometemos un error, ya lo hemos perdido todo. Te pongo un ejemplo, es como las personas, por ejemplo, cuando van circulando con su coche por la calle, o por la carretera o por la autopista. El mejor conductor, incluso cristianos, cometen faltas. Así es la ley. Imagínate que por una falta que cometas te quitan ya el carnet de conducir. Pues la ley es exactamente igual. Sin embargo, la ley, como hemos dicho aquí, no puede remediar ni puede sanar a ningún enfermo. Como los pórticos acogen a las almas enfermas, pero no pueden darle la salud, vemos que también los 38 años representan los 38 años que los israelitas estuvieron de peregrinaje en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y aquí hay una promesa. Ellos se quedaron ahí a las puertas y no entraron, precisamente por la dureza de su corazón, por su incredulidad. Pero hallamos que hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que sí, que tuvieron fe en Dios. Y estos sí creyeron al Señor y confiaron en Él. Y estos sí que entraron, pero los demás no entró ninguno. Por tanto, hallamos aquí que este hombre está representando también a toda la raza humana en el día de hoy. A aquellos que quizás puedan ser poderosos, puedan ser sabios y puedan tener grandes fortunas, pero si no tienen a Cristo en su corazón, no tienen absolutamente nada. Y este hombre también está representando no solamente eso, sino que está representando que cuando Jesús se acerca a cualquier alma, va directamente al corazón. Y es lo que a través de este programa está hablándote la palabra de Dios en esta hora y en este momento. Que si tú depositas tu fe en el Señor Jesucristo, Él te va a sanar espiritualmente, porque Él ha muerto por tus delitos y pecados. Y no solamente ha muerto por tus delitos y pecados, sino que tú le recibas en tu corazón. Él te limpiará con su preciosa sangre. Él te sanará espiritualmente. Él te hará una nueva criatura. No lo van a hacer los cristianos. No lo van a hacer unas denominaciones. No lo va a hacer una religión. Lo va a hacer el Señor Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede darte salvación y sanidad para tu cuerpo. Pero primero, esa sanidad espiritual es lo que estás necesitando. Si es así que tú te sientes identificado e identificada con esto que acabo de ver en cuanto a la palabra de Dios y este hombre que estaba en el estanque de Betesda y ya quizá había perdido toda su esperanza, a él le parecía imposible, pero recuerda que para Dios no hay nada imposible. Quizás tú hayas perdido amigos, amigas, empleos y tantas cosas. Dios puede restaurar todas las cosas y aún abundantemente más. Pero primeramente tienes que depositar tu fe en aquel que vino aquí a la tierra, se hizo hombre y murió por ti y por mí. Si es así que tú quieres recibirle en tu corazón, yo te animo a ti en esta hora y en este momento a que tú puedas orar conmigo y pedirle al Señor Jesús que venga a tu corazón y te sane y te limpie y te fortalezca. Si es así, a esta oración con fe, ahí a donde te puedas encontrar en esta hora, y di conmigo: Señor Jesús, sé
que tú eres el Salvador del mundo. Sé que tú eres el sanador también del mundo. Me acerco a ti en esta hora y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te ruego en esta hora que tú vengas a mi vida. Estoy sucio, sucia, pero tu palabra dice que tú me limpiarás con tu preciosa sangre. Gracias por haber muerto por mi delito y pecado, y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración con fe, yo te aseguro que el Señor Jesucristo no solamente te sanará espiritualmente, sino que también lo hará físicamente si depositas tu fe en Él. Te animo a que también sigas no solamente escuchando estos programas, sino que también leas la palabra de Dios y puedas reunirte en una iglesia cristiano evangélica, donde se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí serás fortalecido y ahí crecerás espiritualmente. Sin nada más, de todo corazón que Dios os bendiga abundantemente, de vuestro hermano y amigo Manuel Cornejo.